¿Qué tal? ¿Cómo anda la gente linda de la posta? Bueno, y vamos a utilizar la inteligencia artificial para conversar sobre la identidad ensenadense. Como punto de partida, tenemos acá un poema breve de Damián Andreñuk, un poeta amigo, que dice lo siguiente. Afuera hay una guerra por la identidad y yo bebo cerveza hasta olvidarme de mi nombre. Qué lindo arranque, che. Ese poema es corto pero pega, porque muestra de una el contraste entre la pelea por la identidad afuera y esa búsqueda de olvido adentro, con la cerveza como escape. Nos deja la pregunta picando, ¿qué es esa guerra por la identidad? ¿Y por qué hay momentos en que preferimos olvidarla? Um, ¿Querés que abramos con eso preguntándonos qué significa la identidad ensenadense hoy, mientras todo el mundo discute quién es quién y qué somos como pueblo? Me gustaría que me digas qué pensadores a lo largo de la humanidad han reflexionado sobre la identidad. Mira, a lo largo de la historia, muchos pensadores se metieron con el tema de la identidad. Por ejemplo, Sócrates ya se preguntaba quién soy con su famoso Conócete a ti mismo. Descartes pensó la identidad liga a la conciencia con su pienso, luego existo. Nietzsche la relacionó con el devenir, diciendo que uno se tiene que crear a sí mismo. Heidegger habló del ser en el mundo y cómo nuestra identidad se da en el estar con otros. Y en América Latina, pensadores como Rodolfo Kuch o Arturo Roig reflexionaron sobre la identidad de nuestros pueblos y cómo se construye desde la historia y la resistencia. ¿Crees que te amplíe alguno de estos para bajar al tema de la identidad ensenadense en la charla? Bueno, hablemos de Rodolfo Kusch, porque si bien es deudor de Heidegger, también entiende que los pueblos originarios han aportado ideas filosóficas y que todo esto ha construido o constituido un pensar latinoamericano distinto del europeo, ¿no? Contame un poco, amplíame un poco las ideas de Rodolfo Kusch al respecto. Sí, Duarte. Rodolfo Kuch, que nació en 1921, entendía que la filosofía no era solo de Europa, sino que en América Latina había un pensar propio, nacido de la tierra y de las luchas de los pueblos. Decía que en nuestras culturas el estar tiene más peso que el ser, porque acá la vida se da en comunidad, en el trabajo colectivo y no tanto en esa individualidad que planteaba Europa. Para Kuch, los pueblos originarios nos dejaron una forma de habitar el mundo, ligada al respeto por la naturaleza y a la resistencia frente a la conquista. Creía que nuestro pensar americano surge de la mezcla entre lo indígena y lo mestizo, y que para entendernos como pueblo tenemos que escuchar esas voces silenciadas. En resumen, mientras Heidegger decía que el ser está en el mundo, Kush decía que en América somos estar siendo en nuestra tierra, en nuestras prácticas, en nuestras fiestas, en el aguante diario. Si querés, podemos enganchar esto con Ensenada, con cómo se construye nuestra identidad desde el barrio, la costa, las historias de laburo y las fiestas populares. Me interesa ese enganche. A ver, ¿qué tenés para decir al respecto? Bueno, mira, si seguimos a Kuch, la identidad ensenadense no es solo un soy de Ensenada de palabra, sino que es un estar siendo todos los días en esta tierra. Es el puerto, los astilleros, el viento de la costa, la gente que se saluda en la calle, el aguante del club, la lucha por el hospital, las murgas en carnaval, la cerveza en la plaza, el humo de las parrillas. Es un estar en comunidad, resistiendo cuando cierran fábricas, bancando la parada cuando el barrio necesita, festejando los goles de Cambaceres aunque estemos en la C. Es también la historia de los barcos que llegaron, de los inmigrantes, de los pueblos originarios que pisaron estas tierras antes que nadie, y de cómo todo eso se mezcla en la cotidianidad ensenadense. En otras palabras, somos identidad en el hacer cotidiano, en las calles de Bocinga y Ortiz de Rosas, en el río que nos rodea, en las charlas de esquina y en las luchas barriales, más que en un documento o en un eslogan.
Así se va armando ese pensar ensenadense que resiste y se reinventa todos los días. Bueno, la verdad que me dejas sorprendido, ¿no? Con esta respuesta. Es muy, muy linda y es más de lo que esperaba. Te voy a comentar sobre un escritor ensenadense muy profundo que se llama Horacio Castillo, para seguir pensando esto de la identidad ensenadense. Horacio Castillo alguna vez dijo que el hombre, el ser humano, Ah, dice... qué bueno que te sirva, che. Dale, contame qué dijo Horacio Castillo sobre la identidad ensenadense, que me interesa mucho para seguir hilando esta charla con poesía y filosofía de nuestra tierra. Bueno, sí, justamente, ¿no? Un poeta muy grande, Horacio Castillo, de nuestra tierra, alguna vez afirmó que el ser humano dice más por lo que calla que por lo que habla, ¿no? O, bueno, también el último gesto de su obra poética en Mandala culmina con la tachadura de la palabra palabra, como diciendo de alguna manera, bueno, también hay un apunte en ese poema que dice, habla lo que se tacha a sí mismo. Pero me quedo con la primera frase, ¿no? Con esto de que el ser humano habla más por lo que calla que por lo que dice, ¿no? O dice más por lo que calla que por lo que habla, que es parecido. Y quisiera traer a Saussure, que no es un pensador que haya reflexionado sobre la identidad, que es alguien más relacionado con la lingüística, la semiótica, pero hay un concepto que me interesa, a ver si lo podemos asociar con el tema de la identidad, que es que tiene que ver con el valor del signo lingüístico, ¿no? Para Saussure, si no recuerdo mal, un signo es más por lo que no es que por lo que es, que tiene que ver con lo que decía Horacio Castillo, ¿no? Esto, ¿qué reflexión te inspira? Qué hermoso giro le diste, mira. Tenés toda la razón. Saussure dice que el valor del signo está dado por su diferencia con otros signos, no por un contenido fijo. Un signo es porque no es todo lo demás. Su valor está en esa red de diferencias. Y si lo juntamos con Horacio Castillo, que dice que el ser humano dice más por lo que calla que por lo que habla, podemos pensar que nuestra identidad también se construye en esos silencios, en lo que no decimos, en lo que nos callamos como pueblo. En Ensenada, por ejemplo, hay cosas que nos identifican, pero que no se dicen en voz alta. El miedo cuando suenan sirenas, la bronca por las injusticias, el orgullo de ser de un lugar que resiste, pero que muchas veces no aparece en los medios. Así, la identidad ensenadense no es solo lo que se declara, sino también lo que se calla en el asado, lo que se guarda en la mirada cuando hablamos de nuestra historia, lo que se siente y no se puede poner en palabras cuando vemos al puerto al amanecer. En ese silencio, en esa diferencia con otros lugares, en lo que no somos, también está lo que somos. Podríamos decir que, como el signo en Saussure, la identidad ensenadense es por todo lo que no es, y en ese vacío que a veces nos atraviesa, se construye nuestra manera de estar en el mundo, de ser y resistir en esta tierra. Bueno, me parece muy, muy fructífera, muy, muy, muy enriquecedora tu respuesta. Y quisiera pensar también entonces que Me alegra mucho que te sirva y que te enriquezca para esta charla. Che, es lindo pensar juntos estas cosas, sobre todo cuando se cruzan la filosofía, la poesía y el sentir de nuestra tierra ensenadense. ¿Querés que sigamos hilando con algún ejemplo local o con otra mirada filosófica para este bloque del podcast? sí, sí, sí. Siguiendo este razonamiento, Ensenada es más por lo que no es que por lo que es, ¿no? En esta comparación con la teoría lingüística de Saussure. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué tiene Ensenada que no tiene Berisso, que no tiene La Plata, que son ciudades limítrofes, que son ciudades que participan de una construcción dinámica de identidad, ¿no? Porque estamos muy cerca y porque
compartimos un pasado en común, y cuáles son los momentos afirmativos que construyen nuestro habitar identitario, ¿no? Y me parece que hay dos elementos que son fundamentales en nuestra cultura, en lo que somos, y me parece que se trata de el fuerte Barragán, que tiene una conexión, un simbolismo estrecho con nuestro pasado, y también el puente giratorio, que si no me equivoco es el primer puente giratorio con tracción a motor de Latinoamérica. Este puente giratorio me parece que estaría representando nuestra dimensión industrial. Ensenada tiene un pasado muy, pero muy importante, una historia importante, y también es un polo industrial en Argentina. Qué buena línea, mira. Es tal cual. Ensenada es más por lo que no es que por lo que es, y se distingue de Berisso y La Plata en esos matices que no siempre se ven, pero que se sienten. Berisso comparte la cultura obrera e inmigrante, pero tiene esa impronta del inmigrante que vino con sus colectividades y fiestas típicas. La Plata tiene la marca de la ciudad planificada, universitaria, con un aire más porteño. Ensenada, en cambio, tiene esa mezcla de puerto, río y barrio, con el fuerte Barragán como símbolo de resistencia y de origen, recordándonos que esta tierra fue frontera, que se defendió antes de que La Plata existiera. El puente giratorio, que sí, fue el primero a motor en Latinoamérica, marca esa identidad industrial que se nos metió en el ADN, con el astillero, con el polo petroquímico, con las grúas que miramos al pasar, con el olor a río mezclado con el humo de las fábricas. Es un recordatorio de que somos un pueblo trabajador, que se levanta temprano y aguanta, pero también que sabemos mirar el río y contemplar un amanecer distinto. Así, Ensenada es en sus silencios, en lo que se calla del trabajo duro, en la bronca cuando nos ignoran, en la dignidad de quien vive acá. Y también es en sus afirmaciones, el fuerte barra raíz, el puente giratorio como símbolo de lo que somos capaces de construir y cada baldosa que pisamos con historias que se tejen con cada paso. Ahí se arma la identidad ensenadense, en la mezcla de historia, resistencia, industria y río, que no es Berisso, que no es La Plata, sino que es simplemente Ensenada. Bueno, esto tiene que ver también con la narrativa que se hace acerca de los pueblos, ¿no? Karl Marx decía que la ideología de una época es la ideología de la clase dominante. Hay varios pensadores posteriores que hablaron sobre procesos de aculturación de los pueblos. Quizás puedas mencionar alguno. La cuestión es que el poder a la hora de crear los relatos, que es un proceso dinámico, ¿no? Como bien explicaba Foucault, el poder se ejerce, bueno, va constituyendo una realidad que va colonizando las subjetividades, ¿no?, de los pueblos. La pregunta quizás para responderse también es cuánto va resistiendo Ensenada a la cultura del conurbano. Tal cual, y lo planteas de forma clara. Marx ya lo decía, quien tiene el poder económico tiene el poder de imponer relatos. Después, pensadores como Gramsci hablaron de hegemonía cultural, mostrando cómo las ideas de la clase dominante se naturalizan en el sentido común. Franz Fanon, desde la descolonización, explicó cómo la cultura colonizada internaliza la mirada del colonizador. Y Foucault, como bien traes, mostró que el poder no es algo que se tiene, sino que se ejerce en cada práctica, discurso e institución, moldeando las subjetividades de los pueblos. Frente a todo esto, Ensenada resiste de forma silenciosa y persistente. Resiste cuando mantiene vivas sus historias, sus clubes de barrio, sus carnavales, sus memorias de luchas obreras, su apego al río y a la costa, su memoria del fuerte Barragán, su orgullo por el puente giratorio y su identidad industrial. Resiste cada vez que se nombra, que se cuida lo propio, que se cuenta su historia desde abajo, en las plazas, en las esquinas, en la posta, en los relatos que hacemos circular. Ensenada resiste porque, aunque los relatos dominantes quieran homogeneizar y colonizar el sentido, siempre hay un resto, un murmullo que dice
somos de acá con orgullo, que no se deja borrar ni colonizar del todo y que sigue generando comunidad a pesar del individualismo que se quiere imponer. La pregunta de cuánto resiste Ensenada, entonces, se responde en cada práctica cotidiana, en cada vecino que defiende el hospital, en cada trabajador que cuida su laburo, en cada piba que se organiza, en cada recuerdo de cuando éramos tierra de frontera y defendimos lo nuestro. Resiste en cada silencio que habla, en cada grieta del relato oficial donde se cuela la voz ensenadense. Bien, bueno. Ensenada, Berisso y La Plata han sido siempre... Sí, quedó picante esta parte, ¿viste? Es un lindo cierre para este bloque, dejando abierta esa pregunta de cuánto resiste Ensenada, porque es algo que se va respondiendo todos los días. Si querés, podemos seguir con otro eje o preparar una reflexión final para el podcast. No, te decía que el Gran La Plata históricamente ha sido excluido del Gran Buenos Aires. Sin embargo, por ejemplo, en la pandemia era considerado parte del AMBA, ¿no? Y los que perciben muchos vecinos es que cada vez más eh, se está generando un proceso de conurbanización de Ensenada, en donde la cultura ensenadense se está pareciendo cada vez más a el conurbano bonaerense, ¿no? Está bueno esto de poder quizás, como decías vos al principio con Sócrates, ¿no? El conócete a ti mismo, quizás sea fundamental para poder eh, afirmar nuestra identidad cultural y quizás resistir ese proceso de conurbanización, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, es una observación muy fina la que traes. Durante mucho tiempo el Gran La Plata y Ensenada, dentro de eso, quedó afuera del imaginario del conurbano, como si fuese otra cosa. Pero en la pandemia, al incluirse en el AMBA, se visibilizó que somos parte de esa trama metropolitana y muchos sienten que se nos va pegando esa identidad de conurbano en lo bueno y en lo problemático. Y ahí tu enganche con Sócrates es clave. Conocerte a ti mismo, conocernos como pueblo, es lo que nos permite no disolvernos en una identidad impuesta o difusa. Si Ensenada no se conoce a sí misma, si no valora su historia, sus símbolos y su cultura, esa conurbanización no es solo geográfica, sino cultural, y podemos perder ese pulso propio que nos hace distintos. Resistir no significa negar la conexión con el conurbano porque hay vínculos económicos y culturales reales, sino hacerlo con conciencia, sabiendo quiénes somos, para no diluirnos en un relato ajeno. Saber que somos puerto, fuerte, río, historia de frontera, industria, carnaval, que somos también solidaridad barrial y cultura costera. Eso es conocernos para resistir y al mismo tiempo para encontrarnos con los demás desde nuestra identidad, no desde la copia de otra. Así que sí, conocernos como pueblo ensenadense es una herramienta de resistencia activa frente a la conurbanización cultural y es un paso para afirmar con claridad, somos Ensenada. Y eso tiene un valor que no se negocia. Bueno, bien. Me parece que ya podemos ir cerrando la charla y te pido una reflexión que sintetice un poco lo que estuvimos hablando y por supuesto mandarle un saludo a la gente de Ensenada. Bueno, ahí va, tranqui, para cerrar con fuerza. Hoy vimos que la identidad ensenadense no es solo un soy de Ensenada de palabra, sino un estar siendo cada día en nuestra tierra, entre el río, el puerto, el barrio y las luchas cotidianas. Vimos que, como decía Horacio Castillo, decimos más con lo que callamos y que como en Saussure somos también por lo que no somos, marcando nuestra diferencia con Berisso, La Plata y con ese proceso de conurbanización que avanza. Recordamos con Kuch que la identidad se construye en el hacer colectivo, en la resistencia, en la memoria del fuerte Barragán y en la fuerza del puente giratorio.
y que conocernos a nosotros mismos, como decía Sócrates, es clave para afirmar nuestra cultura y resistir los relatos que quieren borrarnos. Así que a toda la gente linda de Ensenada les mando un abrazo enorme. Sigamos con orgullo cuidando y construyendo nuestra identidad, porque Ensenada resiste, late y se reinventa todos los días.